jóvenes de la Iglesia de Cristo, es para mí un placer poder dar la bienvenida a esta confraternidad de jóvenes. Héroe 2, sé parte de la historia. En lo personal hubiera querido estar hoy con ustedes, pero sé que se la pasarán de maravilla adorando a Dios en espíritu y en verdad. Así que prepara tu corazón, prepara tu mente, prepara tus oídos para alabar el nombre del Señor y poder salir bendecido de esta confraternidad de jóvenes. Cuando hablamos de héroe, la primera imagen que se nos viene a la mente es la de Superman, Batman, el Hombre Araña, entre otros. Por otra parte, el séptimo arte, o sea, el cine, nos ha vendido la idea de que ser héroe es realizar hazañas que son prácticamente imposibles de realizar para nosotros, los seres humanos. Tenemos la percepción que héroe es alguien intocable, inalcanzable y además es idolatrado por todos y todas. Pero en el mundo real, hoy día, aquí y ahora, en nuestra vida cotidiana, ¿dónde hay un espacio para el héroe cristiano y su misión? Tú como hijo o hija de Dios, estás dotado por Jesús de un inmenso potencial de desarrollo espiritual. Dios quiere que tú seas un héroe y que te conviertas en la mejor versión de ti mismo para darle la honra y gloria a Él. Esta es la pregunta que quedará respondida en nuestra compra de hoy. Prepárate para ser sorprendido por Dios. En realidad, Dios quiere Que el héroe seas tú. Somos atraídos por los héroes que vemos en las películas, pero muchas veces estos héroes no son buenos ejemplos para nosotros. Tienen aventuras, estos se rebelan a la autoridad, etc. Un verdadero héroe es uno que escucha a Dios y decide obedecer lo que Dios dice. Tal es el caso del héroe de la fe Noé, quien por obediencia a Dios construyó un arca y hoy en día sería como un buque de carga. Démosle la bienvenida al hermano Luis Navarrete de la Ciudad de México. Hola jóvenes, ¿cómo están? Es un placer poder estar aquí. Ya sé lo que están pensando. Quizá dices Johnny Depp, pero no, bueno, lamento desilusionarte. Muchas veces en la calle me confunden con él, me piden autógrafos, pero en realidad mi nombre es Luis Navarrete y estoy trabajando en México. Quiero agradecer a cada uno de los organizadores de la Confra, gracias a Teto y a todo el equipo por permitirme compartir con ustedes la palabra de Dios. Y sabes, hoy vamos a estar hablando acerca de un superhéroe, un hombre llamado Noé. Y yo sé que muchos de ustedes en alguna etapa de su vida, en algún momento de su vida, jugaron a ser superhéroes. Quizá te disfrazaste algunas veces de Superman o de Batichica o de la chica superpoderosa y algunas veces jugaste a ser un superhéroe. Y sabes, Hebreos capítulo 11 es el salón de la fama de los héroes de la fe. Y a veces pensaríamos que estos hombres y mujeres que son mencionados en Hebreos tenían superpoderes y todos tenían una superfuerza como la de Sansón que podía lanzar burros por el aire, pero en realidad estos hombres y mujeres eran muy parecidos a ti y a mí. Eran hombres comunes con una convicción, con una fe tal que pudieron hacer grandes obras para Dios. Un superhéroe en realidad no es aquel que trae un traje, un disfraz, sino es aquel que tiene una super convicción y que sus acciones y actitudes están basadas en esa gran convicción. Por eso quiero hablarte hoy de Noé. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, verso 7, por la fe Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia y por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia de Dios. Y sabes, piensa en esto, es difícil descubrir que para los demás eres raro y diferente,
por el simple hecho de hacer exactamente lo que el Señor te ha mandado hacer. Piensa en esto. Dios se le aparece a Noé y le dice, ¿sabes? Ya me cansé de la humanidad, de la corrupción que hay en el mundo, voy a destruirlos con un diluvio. Y Noé comienza a tener un diálogo. ¿Vas a qué? A destruir a la nación, voy a destruir a la tierra, voy a destruir a la humanidad porque ya me cansé. ¿Y cómo vas a hacer eso, Dios? Bueno, voy a lanzar un diluvio. ¿Un qué? Un diluvio. Y Noé pone la cara que ponemos tú y yo cuando no sabemos algo y queremos hacernos pasar por sabios, ¿no? Sí, un diluvio. ¿Y qué es eso, Dios? Bueno, voy a dejar caer agua del cielo durante 40 días y 40 noches y toda la tierra se va a inundar. Y tu tarea, dice Dios, es construir un arca, es construir un gran bote. Oye Dios, pero aquí ni siquiera hay mar, no hay un mar cerca. ¿Dónde voy a construir o dónde va a flotar el barco? Quizá mucha gente veía a Noé construyendo el arca y decían, bueno, ¿y este qué se cree? Está construyendo un barco. Pero Noé, ¿dónde vas a navegar? Aquí no hay mar. Quizá su propia familia lo veía como un loco, como un raro, como un lunático y decía, Noé, ¿qué estás haciendo? En lugar de que salgas a perseguir a la chuleta, que salgas a conseguir comida, estás jugando a ser carpintero. ¿Sabes? La gente a tu alrededor se va a burlar de ti cuando tú decides obedecer a Dios. Hoy en día vivimos en una sociedad que busca aceptación y todos estamos en búsqueda de esa aceptación. A veces el hecho de hacer la voluntad de Dios, el hecho de guardar tu pureza sexual, el hecho de no mentir, de no fumar, de no tomar, hace que tus amigos te releguen, hace que tus amigos se aparten de ti, hace que la gente que tú estimas, incluso muchas veces tu propia familia, te dé la espalda. Eres una persona rara y diferente cuando tú decides escuchar la voz de Dios y obedecer lo que Dios manda. Pero el hecho de que tú y yo vivamos esto no quiere decir que nos vamos a dar por vencidos. Tú puedes ser un superhéroe desarrollando una gran convicción y una gran fe delante de Dios. Número 2, ¿sabes? Tu obediencia es la respuesta que Dios va a usar ante la necesidad de tu generación. Hoy en día vivimos en una generación donde todo es tecnológico, donde puedes estar rodeado de mucha gente, pero en realidad sentirte solo. Hoy en día tú y yo vivimos alrededor de jóvenes que están lamentablemente viviendo situaciones desesperantes. Quizá sus padres se están divorciando, quizá hay profundas heridas en su corazón. A lo mejor están viviendo sin esperanza y quizá tu fe, tu convicción, tus palabras, tus acciones sean las únicas que estos hombres y mujeres que Dios ha puesto a tu alrededor puedan provocar un cambio positivo en sus vidas. Tu vida es la respuesta, tu oración, tu convicción, tu obediencia es la respuesta de Dios para esta generación, para este mundo que cada día está peor. Decía Albert Einstein, el mundo es un lugar realmente peligroso, no por todos los que hacen lo malo, sino por aquellos que lo ven y no hacen nada. El mundo realmente es un lugar peligroso. Nos quejamos de la inseguridad, nos quejamos de la delincuencia, nos quejamos de la corrupción, pero sabes, tu oración, tu fe, tu convicción, tu obediencia es lo que Dios va a utilizar para cambiar este mundo. Es lo que Dios va a utilizar para cambiar esta iglesia. Y número 3, tu misión heroica comienza donde estás, no donde te gustaría estar. Tienes que hacer uso de tu obediencia ahora. No esperar a ser famoso, no esperar a ser un buen predicador, no esperar a terminar un instituto bíblico. Tienes que comenzar a obedecer ahora. A veces pensamos, ¿cómo me gustaría tener fama? ¿Cómo me gustaría predicar como aquel hermano, a cantar como aquel hermano, aquella hermana, cantar como los chavos de una voz que cantan hermoso? Pero ¿sabes? Todos y cada uno de nosotros queremos ser utilizados por Dios, pero a veces no estamos dispuestos a pagar el precio de la obediencia.
Somos obedientes parcialmente. Tomamos algunas cosas de obediencia que nos gustan, pero aquellas que no nos gustan las desechamos. Señor, voy a ir a la iglesia, pero no voy a ofrendar. Señor, voy a servir en la iglesia, pero solo si me dejan cantar. Señor, voy a servir en la iglesia, pero solo si me dejan predicar. Y mucha gente hoy busca la fama antes que buscar ser obedientes a Dios. Piensa en qué áreas en tu vida tú estás dejando o relegando tu obediencia a Dios por no ser aceptado por los demás. En qué áreas de tu vida quizá no estás siendo la respuesta de Dios para las necesidades de esta generación. En qué áreas de tu vida estás buscando la fama en lugar de ser obediente a Dios. A veces el pretexto es que no entendemos cuál es la voluntad de Dios. Quiero decirte, tú necesitas aprender, tener una relación con Jesús, escuchar su voz, escuchar su llamado y ser obediente a Él. Mientras tú y yo no seamos obedientes a Dios, Dios no nos va a utilizar. Dice Hebreos capítulo 5 que Jesús, el mismo Hijo de Dios, tuvo que aprender lo que era la obediencia para ser exaltado. Y si Jesús fue obediente en este mundo, cuanto más tú y yo necesitamos ser hombres y mujeres obedientes a Dios. Tú puedes ser un superhéroe, no necesitas tener superpoderes, no necesitas disfrazarte de ser cristiano, únicamente necesitas una gran convicción, una gran fe y ser obediente a Dios. Que Dios nos bendiga. Que me prometiste una descendencia incontable como el polvo de la tierra, que la criatura que está por nacer te sirva en todos tus propósitos. ¿Cuál será su nombre? José, el que acrecenta. ¿Estás pensando que algún día todos nosotros vamos a inclinarnos ante ti, Se la José? pasan burlándose, pero el sueño que tuvo sobre mí se cumplió. Quiero que vayas con ellos a ver si no hacen de las suyas. Eso no les va a gustar nada, padre. A tus hermanos no les tiene que gustar. ¡Oigan, hermanos! ¿Cómo nos encontró aquí? No sé, Judá, pero le va a contar a nuestro padre que perdimos la mitad de las ovejas. José siempre nos quiere perjudicar. ¿Y por qué no nos libramos de él? Dan ganas de hacerlo, Simeón. ¡José tiene que morir! ¡Sí! ¡Adiós, José! ¡Ya basta! Nuestro padre te alzó sobre todos nosotros. ¡Basta! ¡Ahora vas a bajar! Según un estudio de la revista norteamericana Juventud, el 99% de los jóvenes como tú y como yo dijeron que las relaciones sexuales son el problema número 1 que enfrenta la juventud hoy en día. Es muy cierto que a los héroes ficticios de las películas lo que menos les preocupa son las aventuras sexuales. Pero en el mundo real, el enemigo ataca tu sexualidad. Hay un héroe en la Biblia llamado José, quien fue atacado en su sexualidad y pudo decirnos. Eso lo convirtió en un verdadero héroe para Dios. Para hablarnos de José, démosle la bienvenida al hermano y amigo Germán Gutiérrez desde la Ciudad de México. Dios les bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas, amigos, amigas que hoy se reúnen en este lugar. Les diré rápidamente algunas características que tenía José. Él era obediente, una de sus características era la obediencia,
la pureza, que es la que estaremos hablando un poquito más a fondo, su actitud, su creencia en la providencia de Dios, y de aquí se generan otras cualidades, su humildad, su valentía, su paciencia, su compasión, y por último tenemos su esperanza. Y en cuanto a la obediencia, lo podemos ver en Génesis 37:13, que dice: y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Aquí podemos ver una característica importante de José. Él no titubeaba a obedecer a su papá, él inmediatamente era pronto para obedecer, heme aquí. Su pureza, que es el punto que nos atañe el día de hoy, lo vamos a ver más adelante. Nada más mencionar algunos capítulos de su actitud, ¿no?, que tienen que ver con la pureza. Tenía una muy buena actitud, y lo podemos ver precisamente en Génesis 39:3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Génesis 39:3. Y también podemos leer en el 39:5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Génesis 39:5. Este jovencito de 17 años, que seguramente era un hombre muy fuerte, muy atractivo, llamaron la atención de Potifar, como ya lo mencionamos, y a su vez llamaron la atención de su esposa, la esposa de Potifar, al grado de que ella le empezaba a insinuar que durmiera con él. No le insinuaba, le decía que durmiera con él. Él se negaba todos los días, hasta que ella se desesperó, y llegó el día en que la esposa de Potifar se cansó de ser rechazada, lo asió de sus ropas. Él lo que hizo, aquí viene la clave de la pureza, de la santidad de José. Primeramente, al rechazar a la esposa, que yo creo que dos puntos importantes era el temor que tenía hacia Dios y el gran amor que tenía hacia Dios. Él no quería fallarle a Dios de ninguna manera, ni defraudar la confianza que le había dado su amo Potifar. Entonces llega el día que la esposa de Potifar se desespera, lo toma de sus ropas, y él lo que hace es huir. Hizo lo mejor que pudo haber hecho. Esto es lo que deberíamos de practicar cada vez que estamos frente a la tentación, frente al pecado. Es un consejo de Dios a través de su palabra. Él nos enseña que huyamos, y fue lo que hizo José. Se esperaría que al rechazar a la esposa de Potifar, pues todo hubiera quedado claro, pero no se esperaba con este falso testimonio que da la esposa, primero a los hombres de la casa y luego a su esposo, de que hasta empezó a echar de gritos, ¿no? Haciéndose ella la ofendida, y esto pues lleva a la cárcel a José. Pero todo esto era parte de un gran plan que tenía. José se mantuvo en santidad en todo momento, y como les decía, fueron dos puntos importantes que llevaron a José a evitar esta tentación, que seguramente la esposa de Potifar era una mujer muy hermosa, y él, siendo joven, como sabemos que ustedes a la edad que tienen, pues todas las hormonas están al 1000%, como les digo a mis hijos. Pero él tenía muy claro que si él cometía un pecado, era contra Dios primeramente. De hecho, la palabra pecado, su traducción literal es no dar en el blanco. Y Dios, siendo nuestro creador, también es nuestro amo, y Él determina el procedimiento de su creación, de sus hijos, la forma en que nos debemos de conducir, y Él establece el blanco, la meta. Si nosotros nos salimos de la meta que Él establece, pues no le damos al blanco. Cada vez que pecamos, estamos ahora sí que errando al blanco. Y la meta que Dios nos pone no es diversión y más diversión. La meta que Dios nos propone, el propósito que Dios pone en nuestro corazón, es que siempre demos toda la gloria, la honra y la alabanza a Él, y que procuremos el bienestar de nuestros semejantes. Eso, digamos, ahí se resume el propósito que Dios tiene para nuestras vidas.
si estos propósitos no se cumplen, entonces no estamos dando en el blanco, estamos pecando, que era lo que José tenía muy claro. Él no quería fallarle al Señor. Y pues como sabemos, él se quedó sin su ropa, sin su dignidad, fue llevado hasta la cárcel, una vida dura. Sin embargo, por esa buena actitud que tenía, el jefe de la cárcel pues lo ascendió y le dio la confianza de cuidar de los demás presos, y tuvo esta prosperidad también en la cárcel. De ahí sabemos la historia del jefe de los panaderos, de los coperos, que lo llevó hasta ser el segundo, digamos, de Egipto después de Faraón. Él se quedó sin sus ropas en ese momento, pero leemos más adelante en Génesis 41-42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Vemos aquí un premio a esa fidelidad que José siempre mostró a Dios, y cómo fue un instrumento maravilloso, valiosísimo, para preservar la vida de la familia de la promesa. Por esta hambruna que hubo, él pudo darles de comer a todos sus hermanos, a su padre. Aquí hay algo que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con el perdón. No es mucho el tema que estamos tocando, es santidad, pero el final de José es bien importante. Si él no hubiera perdonado a sus hermanos, él no hubiera visto a su padre, ¿no? Y es lo que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos enseña, ¿no? Que para que podamos ser perdonados, debemos de perdonar, para que un día podamos ver a nuestro amado Padre Celestial cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Yo simplemente contento de estar hoy aquí, aunque sea en video, de verdad mandándoles todo mi cariño, todo mi amor, y que Dios les bendiga mucho. Son un grupo de jóvenes muy valientes, porque hoy vinieron a buscar de Dios, y es lo que José hacía. Él buscaba de Dios y sabía cuál era la voluntad de Dios para su vida, y él tuvo una vida próspera, vivió 110 años, pudo conocer a sus bisnietos, que los sentó en sus piernas. Es una historia bellísima. Génesis 50, 24, 25 dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Él mismo quería ser parte de esta liberación que iba a tener de la opresión de los egipcios, donde eran esclavos. Esto ya es más adelante. Entonces vemos ahí una profecía de José bien interesante. José fue alguien muy importante en la historia de nuestra humanidad, en la historia de la Biblia. Y terminamos con Hebreos 11:22. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Estaba profetizando, digamos, la liberación del pueblo de Israel, de mano de Moisés, cuando abrió el mar. Entonces vemos toda esta historia cuando son liberados de la opresión de los egipcios. Es una muy hermosa historia, y simplemente quería hacer una oración por ustedes. Cerremos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta oportunidad que me das de compartir a mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigos que hoy están aquí reunidos, este grupo de jóvenes valientes que vienen a buscar más de ti. Señor, te pido que mandes sobre sus vidas abundante bendición, y que si hay jóvenes en este tiempo que te están conociendo y se están convenciendo del gran amor que tú tienes, que hoy sea el día de su libertad, que hoy puedan encontrar en ti esa verdadera libertad que están buscando, Señor. Ayúdales a tomar la mejor decisión de sus vidas, que es aceptar a nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, como nuestro Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados, ser obedientes y bautizarnos, Padre, para que recibamos el perdón de nuestros pecados y el don del Espíritu Santo, para que estas hermosas vidas sean transformadas cada día para mejor, Señor. Todo esto te lo ruego y te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén
y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Más hermosas de la Biblia, y pocas veces nos damos cuenta que también es una de las mujeres más bellas de la Biblia. Pero lo imposible de una mujer tan hermosa como Sara es que no podía tener un hijo. Resignada a no tener familia, Dios le prometió que Él mismo realizaría su sueño imposible. Cree que Dios realizará tus imposibles. Démosle la bienvenida a nuestro hermano Timothy Archer desde Abilene, Texas. Hola hermanos, yo soy Timothy Archer. Estoy aquí para compartirles una historia fascinante hablando de Abraham, Sara e Isaac. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y ver la historia de Abraham, Sara e Isaac, aprendiendo a creer que Dios hace nuestros imposibles. Vamos a ver. Nuestra historia empieza en el primer libro de la Biblia, Génesis, en el capítulo 12. Génesis 12 nos cuenta la historia de Abraham, un señor que vivía en la ciudad de Ur de los Caldeos. Un día recibió un mensaje del Señor diciéndole que dejara su tierra y sus parientes para ir a un lugar desconocido, y Dios le daría grandes bendiciones a cambio de su fe. Entonces Abraham y su esposa Sara tuvieron que dejar la tierra de Mesopotamia que tanto querían para ir a un lugar desconocido que se llamaba el Negev. Mesopotamia quiere decir entre las aguas. Negev quiere decir seco. ¿Cómo pudo Sara dejar una ciudad moderna como Ur, que se ubicaba entre las aguas, para ir a vivir en tiendas de campaña en el desierto de Negev? Lo hizo porque creía en su marido. Muchas veces lo mejor que podemos hacer es encontrar una persona de fe y seguir sus pasos, como hizo Sara. Ahora pasamos al capítulo 15 de Génesis. De nuevo, Dios le envía un mensaje a Abraham. Le dice que mire las estrellas del cielo, que así sería su descendencia. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham aceptó que Dios es el quien hace nuestros imposibles. Esa es la fe que Dios espera de cada uno de nosotros. Y para concluir este pequeño estudio de la vida de Abraham, Sara e Isaac, vamos a ir al capítulo 18 de Génesis. En Génesis 18 vemos que Abraham se ha puesto viejo, Sara también, y el matrimonio sigue sin tener hijos. Un día Abraham y Sara reciben la visita de 3 hombres que resultan ser ángeles. Ellos anuncian que Abraham y Sara van a ser padres, van a tener un hijo. ¿Y cómo reaccionó Sara ante el anuncio del ángel? Dijo: habla, que tu sierva escucha. No, ese fue Samuel, ese no fue Sara. Dijo: que Dios haga conmigo como me has dicho. No, tampoco, eso fue María. Sí, dijo: ja. Es así, Sara se rió de Dios.
Seamos justos, Abraham también se rió de Dios, pero ella pensaba que era imposible lo que Dios decía, que no había forma en que él le diera un bebé. En vez de responder con fe, respondió con risa. Y no era para menos. El viejito Abraham ya tenía 100 años y Sara estaba por cumplir 90. Todavía era una mujer hermosa, según la Biblia, así que sabemos que no era como es hoy en día, pero de todas formas, su cuerpo ya no daba para quedarse embarazada. La lógica decía que no, la biología decía que no, todo decía que no. Todo decía que no, pero Dios dijo que sí. Les dio un bebé. Este matrimonio ancianito hizo lo imposible. Tal vez la pregunta clave en toda esta historia se encuentra en Génesis 18:14. ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? ¿Acaso hay algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? Parece que Sara creía que sí, por eso se rió de Dios. Pero yo tengo una amiga, una hermana en la fe, que vive en Cuba. Se llama Oria, y ella cree que no. Quiero contarles su historia. Tengo esperanza aquí en mi alma. Oria es una hermana en la fe que vive en Matanzas, Cuba. En la iglesia de Matanzas, cada vez que se reunían para orar, Oria hacía el mismo pedido. Quería que la iglesia consiguiera un autobús, lo que en Cuba se llama una guagua. Cada vez que preguntaban si alguien tenía un pedido, Oria levantaba la mano. Quiero pedir por la guagua. Me imagino que ya le daba vergüenza. ¿Para qué pedir algo tan irrisorio? En un país como Cuba no había forma de que una iglesia pobre consiguiera una guagua. Pero Oria seguía pidiendo año tras año por unos 10 años. Hasta que un día Tony Fernández, el predicador en Matanzas, recibió una llamada. Ustedes no querrían tener una guagua, ¿no? Una iglesia bautista había botado una, abandonándola en un cañaveral. Tony le llamó a Oria y le preguntó, ¿todavía estás pidiendo por la guagua? Todos los días, ella dijo. Rescataron esa guagua, la reconstruyeron y hoy la iglesia tiene un hermoso autobús para sus misiones y para sus actividades. Oria también oraba por una finca, algo aún más imposible que la guagua. No había campos en venta, la iglesia no tenía los recursos necesarios. Pero Oria oró y oró. Y hoy día la iglesia cuenta con una hermosa finca para cosechar los alimentos que los miembros tanto necesitan. Un detalle más en todo esto. Oria se había quedado ciega. Su familia había perdido toda esperanza de que se recuperara su vista. Pero ella confesó a Tony que estaba pidiendo a Dios que le permitiera ver la guagua. Conociendo su historia, ustedes ya saben lo que pasó. Un médico estaba dispuesto a hacer un último intento. Oria se operó y fue la primera en subir a la guagua restaurada. Hoy ve lo suficiente para visitar la finca y disfrutar la leche que producen las vacas que viven ahí. Dios hace nuestros imposibles. Entonces, esa es la historia, es nuestra historia. Es nuestro Dios, el Dios que hace nuestros imposibles. Nosotros tenemos que creer que todo lo puede Dios y todo podemos nosotros.
por medio de nuestro Señor. Hermanos, sigan firmes en la fe. Que Dios les bendiga.